En la edición de hoy conversamos acerca del tratamiento de radioterapia en Radioterapia Concordia, de que también un diagnóstico de cáncer no automáticamente significa una sentencia de muerte y de lo importante que es tomar acción y no perder el tiempo tras un diagnóstico. Hoy conversamos con nuestra doctora Pamela Aquino, especialista en oncología radioterápica, y queremos abarcar el tratamiento oncológico desde un punto de vista de radioterapia. Y antes que nada, consultarte si hablamos del tratamiento oncológico integral como tal, siempre se considera la radioterapia como un pilar fundamental en el mismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Gracias, Nicolás, por recibirme. Bueno, empezando, el paciente cuando es diagnosticado con un cáncer va a pasar por diferentes áreas de tratamiento que empiezan con cirugía o quimioterapia o radioterapia. Hay otro pilar que también es un poco menos conocido, que es lo de cuidados paliativos, pero bueno, se dice que la radioterapia es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer porque durante el curso de la enfermedad de un paciente, 40 a 60% de ellos van a recibir tratamiento de radioterapia. Bien, entendiendo que ese porcentaje se puede, digamos, diferenciar o decir, van a recibirlo al comienzo o hacia el final, ¿cómo podríamos especificar quizás esa parte? Bueno, eso es dependiendo de la patología del paciente, que puede ser un tratamiento adyuvante posterior a una cirugía o de consolidación posterior a un tratamiento de quimioterapia o un tratamiento exclusivo que solamente va a realizar radioterapia, pero eso ya depende de la patología que presenta el paciente. Bien, entonces algunas enfermedades requieren de radioterapia al inicio, otras como en coadyuvancia con la quimioterapia, por ejemplo, y otros más hacia el final del tratamiento. Hablamos ahí de paliativo o de curativo, ¿cómo podríamos desglosar eso? El tratamiento de radioterapia cumple diferentes objetivos. Uno de ellos es reducir el riesgo de recaída. Por eso nosotros hacemos radioterapia en pacientes que han sido operados, luego tienen que pasar por radioterapia. O hacen tratamientos exclusivos que son curativos, que van acompañados de quimioterapia conjuntamente. Y ya en pacientes con enfermedad avanzada, con enfermedad diseminada, se considera hacer un tratamiento paliativo. Si entramos en esa parte, viendo el enfoque paliativo, ¿qué significa? ¿Qué impacto podría tener en el estilo de vida de un paciente oncológico? Bueno, eso se ve y se hace en casos en que un paciente tenga sangrados o un paciente esté atravesando por un síndrome respiratorio ocasionado por diferentes tipos de tumores torácicos o pacientes que tengan dolores crónicos que ya no ceden con la medicación. Entonces, el tratamiento de radioterapia tiene como objetivo parar el sangrado, reducir el dolor y poder aumentar las chances de una calidad de vida buena durante el resto de su tratamiento. Bien, entonces, para resumir, podríamos decir que radioterapia en general aumenta la calidad de vida en pacientes que requieren de un tratamiento paliativo. En la parte clínica, ¿qué tipos de tumores requieren de radioterapia? Hablando en lo general. La radioterapia se puede hacer en diferentes tipos de tumores, pueden ser cáncer de mama, cáncer de próstata, cuello uterino, recto, pero todo depende de las indicaciones que cumpla el paciente o el caso en particular, porque hay una serie de criterios que los pacientes deben de cumplir para poder nosotros indicar el tratamiento de radioterapia. Bueno, idealmente el paciente debe consultar porque todos los casos son diferentes, no todos los pacientes son iguales, pero para decir de forma general, por ejemplo, una paciente con un cáncer de mama que fue operada debe ser evaluada por radioterapia y nosotros vemos el tamaño del tumor, vemos la cercanía de los márgenes, si están libres o no, y en ese sentido nosotros indicamos la radioterapia. Pero son muchos puntos los que nosotros tenemos que evaluar en una consulta. Por eso es
bueno y es ideal que el paciente acuda con todos sus documentos, con todos sus estudios a la consulta para que sea una atención personalizada. En la consulta nosotros vemos muchas veces que los pacientes son diagnosticados o un año antes o meses antes de la consulta, pero como el cáncer normalmente al comienzo no genera tantos síntomas como sangrado o dolor, entonces el paciente siente que no tiene nada, entonces no le es importante salir y buscar una consulta. En ese sentido, ese es la primera barrera que se presenta en oncología. Luego, después de una consulta con cirugía o con oncología clínica, los pacientes también llegan muy tarde a la consulta. Entonces, lo ideal es que todos estos pacientes, antes de ser tratados o antes de decidir un tratamiento que van a recibir, deben ser evaluados en un comité multidisciplinario para ahí ir pactando los tiempos de tratamiento y el paciente no se pierda por el camino. Después de una cirugía o un tratamiento con quimioterapia, hay una ventana de tiempo en el que el paciente debe recibir su tratamiento de radioterapia para que el resultado sea más efectivo. Pasado ese tiempo, que varía dependiendo de cada patología, el tratamiento puede no ser tan eficaz como lo sería si es que lo hacemos en ese tiempo predeterminado. Porque hay diferentes tiempos de tratamiento, entonces lo ideal es trabajar en conjunto y decidir qué va a ir primero o qué sería mejor que vaya primero. Y en ese sentido, los cirujanos y los oncólogos clínicos debemos reunir y nosotros debemos reunirnos para tomar esa decisión, la decisión más correcta. Por ejemplo, un paciente con un tumor grande que necesita hacer o cirugía o quimio o radioterapia, se decide en ese momento entonces hacer una radioterapia para hacer un downstaging del tumor y luego pasar a cirugía para que la cirugía no sea tan grande. O hacer quimioterapia para el mismo objetivo y luego cirugía para que la cirugía no sea tan grande. Muy reconfortante saber como paciente oncológico que uno se encuentra con ese criterio consensuado o una toma de decisiones en conjunto. Muchas veces uno quizás se puede llegar a sentir un poco expuestos a la opinión de un solo profesional y eso tengo entendido que con eso se evita, ¿cierto? Sí, es así, porque muchos profesionales tienen una opinión muy sesgada, entonces nosotros en Radioterapia Concordia queremos hacer eso, queremos darle al paciente esa evaluación en conjunto para que el paciente no deje de saber qué es lo próximo y qué es el siguiente paso a seguir. Cuando se recibe un paciente nuevo en Radioterapia Concordia, digamos que alguien acude por primera vez a una consulta, ¿qué es lo primero que se observa? Bueno, tengo la costumbre de observar primeramente su estado general, entonces esa primera visión que yo tengo con el paciente, yo veo en qué condiciones él está, si llega, él o ella, si llega caminando, si llega en silla de ruedas, si está lúcido. Entonces todo eso también a mí ya me da una pauta de cómo se va a comportar durante el tratamiento y yo también ya puedo tomar la decisión de decir qué tipo de tratamiento le va a ir mejor a mi paciente. Luego de eso, evalúo todos los estudios que trae, las imágenes y de acuerdo a la patología, de acuerdo al estadio, le doy la indicación de radioterapia. La radioterapia tiene diferentes técnicas de tratamiento que van desde hace muchísimo tiempo, ya varias décadas, y es que empezaban con una radioterapia con la técnica 2D, que es la más antigua que conocemos. Luego hay otra que se llama 3D, que es lo que actualmente se usa en, en su mayoría en Paraguay, y a partir de ahí tenemos las técnicas avanzadas que son IMRT, VMAT, radiocirugía, tanto cerebral como extracerebral, ¿verdad? Entonces, en Radioterapia Concordia, el acelerador que nosotros tenemos nos permite hacer técnicas desde IMRT para arriba y eso es lo que nosotros podemos ofrecer a los pacientes. Este acelerador, que es el Halcyon, nos permite hacer solamente técnicas avanzadas a partir de IMRT. IMRT significa radioterapia de intensidad modulada. Esto actualmente hay varios estudios que nos hablan que es como más efectiva y más segura que las técnicas más antiguas. Entonces, también lo que nos permite este acelerador es que nosotros podamos hacer un chequeo y un control diario con imágenes
de los pacientes durante su tratamiento que nos permita a nosotros saber y corregir la posición del paciente. También eso nos permite ver si hay alguna reducción o no del tamaño del tumor para que nosotros podamos cambiar nuestro plan de tratamiento y hacerlo como más ajustado al tamaño en el que está actualmente. Y en comparación, los equipos o las técnicas convencionales tomarían una imagen al inicio y todo el tratamiento de quizás 5 o 6 semanas se basan en esa imagen inicial. Nuestro equipo, no obstante, capta imágenes a diario y las compara. Sí, ¿Es correcto eso? sí, sí. A diferencia de lo que conocemos de radioterapia acá en Paraguay, se realiza esa imagen el primer día del tratamiento. Es lo que nosotros le llamamos marcación del tratamiento. Entonces, posicionamos al paciente, tomamos la imagen y si tiene 40 días de tratamiento o 30 días de tratamiento, solamente se utiliza esa imagen como guía. La diferencia de Radioterapia Concordia es que nosotros la tomamos todos los días y ahí nosotros también podemos darnos cuenta de si el paciente tiene la vejiga cargada, en el recto vacío y si está acorde a la planificación que nosotros hicimos inicialmente. Si eso no está acorde, nosotros podemos bajar al paciente y corregir eso, darle de tomar un vaso de agua o hacer ir al baño. Muchas veces también podemos darnos cuenta de que el paciente ha bajado mucho de peso, entonces eso nos lleva a nosotros a hacer una replanificación del tratamiento y lo ajustamos al estado actual del paciente. El diferencial que nosotros tenemos es que nosotros hacemos controles diarios de imágenes para todos los pacientes, que a diferencia de otros centros se hace solamente en la primera sesión y cuando el médico lo solicita, pero nosotros lo hacemos por default todos los días del tratamiento. Y durante un tratamiento, ¿qué pasa físicamente al irradiarle a una persona? Lo principal que yo le digo al paciente es que la radioterapia no se siente, porque muchas veces vienen con el pensamiento de que quema o de que causa dolor, pero bueno, la radioterapia no quema, no causa dolor y no deja electricidad o radiación dentro del cuerpo. Otro de los miedos que tienen los pacientes es si se irradia todo el cuerpo y si después puede estar en contacto con sus familiares. Cosa que yo les explico que no es así, que pueden continuar con su vida rutinaria después del tratamiento, pero lo que ocurre dentro del cuerpo, que hay una serie de cambios y reacciones en cadena cuando la radiación toca los tejidos. Lo que suelo explicar a los pacientes es que la radiación actúa dentro de la célula, rompe las cadenas de ADN, entonces esa célula se programa a una muerte que no es al instante, puede ser en varios días posterior al tratamiento. Entonces, esa célula muere y luego es eliminada o fagocitada, digamos, por las células del propio cuerpo. Los pacientes tienen miedo de las radiaciones, empezando por las imágenes. Los pacientes no se quieren hacer una radiografía o una tomografía porque dice que eso les va a dar cáncer. En realidad no es así, es lo que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico y poder ver qué es lo que tiene el paciente. Y el miedo que tienen los pacientes es que la radioterapia mata. Creen que la radioterapia mata, que te hace perder el cabello, que te da una fatiga extrema, pero en realidad mucho de eso no ocurre en todos los pacientes, ocurre en ciertos pacientes. Sí hay cambios en la coloración de la piel, dependiendo del tipo de piel, si es muy blanca o si es muy finita, o si está un poco más deshidratada de lo usual, puede generar ciertos tipos de quemaduras, pero eso nosotros tenemos mecanismos para evitar y si ocurren tenemos también los mecanismos para curar y aliviar. Existen diferentes tipos de efectos causados por la radioterapia que dependen de la zona que se están tratando. Si yo te estoy haciendo un tratamiento de radioterapia en un volumen mamario, no te va a causar ningún efecto en la rodilla, por ejemplo, o en el abdomen, porque el tratamiento de radioterapia es local. Entonces, lo que yo hago en la consulta es, dependiendo del área que vamos a tratar, hay diferentes efectos secundarios que puede tener. Por ejemplo, un paciente que se esté tratando la parte de cabeza y cuello puede percibir que tiene la boca más seca o la saliva muy espesa,
Para eso nosotros no tenemos mecanismos externos para evitar, sino que a medida que aparecen nosotros vamos dando las indicaciones para que eso sea menor y no genere tanta angustia o tanto malestar en el paciente. De los efectos mencionados, efectos secundarios que puedan surgir como manchas en la piel, ¿hay algo que de eso sea permanente o eso desaparece con el tiempo? Como si una persona, por ejemplo, un paciente se quiere hacer un tratamiento, necesita un tratamiento, pero impacta en la imagen física, quizás se podría considerar. La marca permanente que queda de todo el concepto de radioterapia es la marquita que nosotros hacemos que nos sirve como referencia para después mover al paciente en la posición donde debe recibir el tratamiento, que son 3 puntitos que se colocan de acuerdo a la zona que se va a irradiar. Entonces, hacemos como unos tatuajes, pero que son como el tamaño de un lunar. Entonces, eso es lo que el paciente va a ver siempre. Pero de efectos secundarios, por ejemplo, reacciones de la piel a la radioterapia, es solamente en la zona tratada, que puede ser el volumen mamario, puede ser la parte del vientre bajo, y es como una quemadura solar. Eso no es permanente, eso desaparece, se descama con el tiempo y el paciente unos 2 meses después del tratamiento ya va a estar libre de esa quemadura, digamos. Pero muchas veces no se presentan esos cambios en la piel. Depende mucho del tipo de piel que tenga el paciente. Si tiene esos efectos, yo le diría a los pacientes que acudan a su médico, que muestren el tipo de irritación o de cambio de color que tiene la piel para que el médico le vaya indicando qué tratamiento usar y cuál es el paso a seguir, si hay o no necesidad de suspender o no el tratamiento. Entonces son una serie de decisiones que se van tomando, pero a medida que van pasando. A lo largo de los muchos tratamientos realizados que llegaste a acompañar, ¿hay o hubo algunos donde se tuvo que cambiar el plan del tratamiento? Sí, por ejemplo, un paciente que bajó de peso, tuvimos que hacer un cambio en la planificación. De la primera imagen que habíamos iniciado el tratamiento, se realizó como 11 o 12 sesiones. Nos dimos cuenta que el paciente bajó de peso y tuvimos que resimular, o sea, hacer todo el proceso de vuelta. Eso es en un paciente que estaba en tratamiento, pero cuando a veces yo recibo pacientes, le doy la indicación de cierto tipo de tratamiento y pasa un tiempo hasta que ellos se deciden hacer o empezar el tratamiento. Luego tengo que volver a hacer unos estudios y ver si el paciente sigue con las mismas condiciones en las que yo indiqué ese tratamiento. Si eso cambia, tengo que cambiar el plan o la estrategia de tratamiento, que muchas veces cuando pasa mucho tiempo pueden cambiar esas condiciones, puede aumentar el tamaño del tumor y ya dejaría de ser, por ejemplo, un tratamiento curativo y pasaría a ser un tratamiento paliativo. Es de gran importancia mencionar porque ahí vemos realmente el impacto que puede significar dejar pasar tiempo valioso. El tiempo en esos tratamientos vale oro, vale vida, vale tiempo. Entonces, nuevamente quizás animarle a los pacientes que cuentan con un diagnóstico, realmente no dejar pasar tiempo, ¿cierto? Sí, teniendo ya un diagnóstico confirmado, el paciente lo que arriesga al no hacer nada, al no ir a un especialista, es que pierda la intención de tratamiento que pudiera tener. Por ejemplo, de pasar a un tratamiento curativo, podría pasar solamente a un tratamiento paliativo. O de tener indicación para cirugía, podría ya no tener esa indicación porque el tamaño del tumor no va a decrecer sin un tratamiento, lo que va a hacer es aumentar y puede afectar diferentes estructuras que si al comienzo el paciente no tenía síntomas y por eso no le daba importancia, en ese momento ya podría empezar a percibir síntomas como dolor, sangrado, no irse de cuerpo o diarrea, por ejemplo. Entonces, eso es lo que arriesga al paciente, la intención del tratamiento que pudiera tener. Entonces, para un paciente que recibe un diagnóstico, con esto
podemos decir que no automáticamente es una sentencia, que no es una, de por sí recibir la noticia de un cáncer es una mala noticia, pero dejó de ser una sentencia. Quizás hoy por hoy con las técnicas avanzadas, hecho un tratamiento en tiempo y forma puede ser curativo, ¿correcto? Es así, es lo que siempre le digo a los pacientes, le digo, el cáncer no es sinónimo de muerte. El cáncer ahora se puede tratar y se puede curar. Si no podemos lograr ese objetivo, lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente durante el curso de su enfermedad. Entonces siempre trato de enfatizar en eso y decir al paciente que el cáncer no es sinónimo de muerte. Es prácticamente como que nos casamos con el paciente porque nosotros hacemos el seguimiento por 5 años. Los primeros 2 años lo hacemos bien, juntito cada 3 meses, cada 6 meses. Luego lo vamos espaciando a medida que ya va pasando el tiempo después de haber recibido su tratamiento. Pero sí, el control es con nosotros por 5 años. Tratamos a los pacientes de forma individualizada y acompañamos al paciente en todo el proceso, desde la consulta, desde la primera toma de imágenes para la planificación y luego durante el curso de su tratamiento. Al final de eso, cuando terminan, también nosotros hacemos el acompañamiento, llamamos a los pacientes, enviamos mensajes, les preguntamos cómo están, qué sienten, tuvieron algún tipo de efecto. Entonces, en ese sentido, nosotros acompañamos al paciente durante todo el proceso. Ellos no quedan como solos y desamparados después de haber terminado el tratamiento. Y un paciente que te escucha, que está interesado en consultar, ¿cuáles serían algunas recomendaciones de un primer acercamiento? Y considerando que Neuland es un poquito lejano de la capital. Bueno, nosotros actualmente estamos haciendo consultas por telemedicina, entonces esa es la primera conversación que nosotros tenemos con el paciente. Evaluamos juntos todos sus estudios. Yo tengo la costumbre de mostrar al paciente su propia imagen y mostrar dónde está el tumor, si está cerca de qué estructura, si esa estructura es de alto riesgo. Entonces, para que el paciente comprenda el tratamiento que va a recibir y la modalidad de tratamiento que le voy a hacer, tengo la costumbre de mostrar todo eso, porque muchas veces hablando al paciente es como que le entra la información y le sale por el otro lado. Entonces así el paciente ve y sabe qué es lo que tiene dentro suyo. Entonces le es más importante y le es crucial hacer el tratamiento. Como el tratamiento de radioterapia quizás es algo no tan tangible como una cirugía, como un fármaco, hay pacientes o un público en general que duda de la eficacia. ¿Qué le dirías a ese grupo de personas? Bueno, lo más importante que las indicaciones de radioterapia se basan en evidencias, en evidencia científica, en ensayos clínicos, grandes grupos de pacientes que internacionalmente estuvieron en esos ensayos donde arrojaron cierto tipo de resultado en cuanto al beneficio de radioterapia. Entonces, de ahí nosotros partimos para poder indicar el tratamiento de radioterapia. Muchas veces, dependiendo del tipo del tumor o de la condición también social del paciente, si empezó en tiempo, si continuó su tratamiento de forma continua, digamos, sin interrupciones, si no pasó mucho tiempo de su cirugía, ese resultado va a ser efectivo. Si eso pasa de la forma contraria, puede ser que no lleguemos al resultado que nosotros intentamos llegar. El fraccionamiento del tratamiento, que es lo que se divide en los días y se acumula en semanas, que pueden ser 5 a 6 semanas, contempla cierto tipo de ausencias, ya sea por el paciente que no se encuentra en condiciones clínicas favorables para poder acudir al tratamiento o que haya tenido algún inconveniente en la casa o con el vehículo, o que los aceleradores estén en mantenimiento. Eso se contempla. Pueden ser 1 o 2 días, no pasa nada. Pero si se acumula más tiempo, por ejemplo, si es más porcentaje, por ejemplo, si son 60% del total de tratamiento,
nosotros tenemos que hacer un cálculo para saber cómo recuperar esas dosis perdidas. Este cálculo también nos va a decir si es factible o no continuar con el tratamiento. Entonces eso lo decidimos con cada paciente y de acuerdo a la situación que presenta. Para que un tratamiento sea considerado exitoso, para que realmente las cosas salgan como tienen que salir, ¿hay algo de parte del paciente que puede hacer para colaborar con un tratamiento exitoso? Lo principal es tener todos los estudios actualizados, ya sean de imágenes o laboratorio, tener el diagnóstico de anatomía patológica también a mano y tener informaciones concretas. Por ejemplo, muchos de ellos acuden diciendo, el cirujano me dijo tal, el cirujano me dijo que no me haga radioterapia o el cirujano dice que sí, o el oncólogo clínico u otro especialista. Entonces eso tratar de tenerlo por escrito para que no sea una información de él dijo, yo dije. Entonces, teniendo yo todas esas informaciones completas, yo voy a poder tomar una mejor decisión, una buena decisión para el paciente. Bien, y cerrando, ¿cuál sería un mensaje final para quienes te estén escuchando? Bueno, para los pacientes que están siendo diagnosticados con un cáncer o que ya tienen un diagnóstico confirmado, que no tengan miedo, que busquen todas las segundas opiniones que ellos requieran, traten como de entablar una relación con su médico y que vean lo importante, que el médico realmente le explique cómo son las cosas, no dar falsas esperanzas o falsas informaciones, porque lo principal es que el paciente se sienta seguro del tratamiento que va a hacer. Y en ese sentido, el paciente debe estar acompañado, sus familiares pueden estar con ellos durante el tratamiento, durante la consulta y el tratamiento, para que todos ellos le den ese apoyo y esa contención que uno necesita cuando está atravesando por ese diagnóstico y por el tratamiento. Muchas gracias, doctora Pamela. Gracias.